El libro de Josué. Cuando hayamos encontrado este libro, Josué, busquemos el capítulo 4. De este capítulo 4 de Josué, vamos a leer los primeros 9 versículos. Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Siendo un pasaje corto, creo que podemos leerlo todos juntos al unísono. Nos ponemos de pie, vamos a hacer esta lectura hoy así en pie. Leamos todos, dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales se había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres los llaman, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que han estado allí hasta hoy. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, su dirección. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, una vez más estamos congregados en la comunión de los santos, convocados por tu Espíritu Santo, para que desde este lugar proclamemos tu gloriosa majestad, para que desde este lugar sea proclamado tu poderoso evangelio, y aquí, en la comunión de los santos, seamos instruidos en las doctrinas de la verdad de tu palabra, y al mismo tiempo podamos convivir como santos, como hijos tuyos, en esta comunión santa. Gracias, Señor, porque en medio de esta comunión tú hablas a nuestros corazones a través de tu palabra, y por eso ahora invocamos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de tu Espíritu Santo, para que seamos guiados a toda verdad. Que tu Espíritu Santo esclarezca nuestros pensamientos y nuestros corazones, a fin de que no solo lleguemos al conocimiento de tu palabra, sino al entendimiento de ella. Y más que eso, no solo conocimiento y entendimiento, sino que seamos hombres y mujeres que hagamos prestamente tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor. Como ya lo empezamos a adelantar hace 8 días al hablar del calendario litúrgico, y dentro del cual situamos el Adviento. De hecho, esta es la primera estación, la primera festividad con la cual comienza nuestro calendario litúrgico. Los que lo han recibido, los que tienen en su mano, los que no lo tienen, nos lo pueden pedir, se los podemos enviar a su página, o también lo pueden ver ahí en nuestro tablero de avisos. Habrán notado que el calendario litúrgico comienza no el 1 de enero,
sino que comienza precisamente con la estación del Adviento. Ahí comienzan las festividades cristianas. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que repetirlo? ¿Por qué dirán a lo mejor algunos de nuestros jóvenes, otra vez pan con lo mismo? Lo tenemos que repetir porque existen varias razones. En primera es el testimonio de las Escrituras, pero hay mandamiento expreso del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. La primera razón para hablar del Adviento en esta ocasión es un recordatorio para nosotros. Si ahorita nos hicieran un examen del contenido, del significado de todo esto, es probable que muchos de nosotros reprobaríamos. Necesitamos entonces tener frescas estas ideas y tenerlas presentes cada vez. Por eso se hace necesario este recordatorio. Además, mandamiento tenemos de enseñarla a nuestros hijos. Somos los padres los primeros maestros de nuestros hijos. Ellos deben de escuchar de los labios de sus padres estas historias. Somos nosotros los primeros llamados a repetirlas. Y por eso nosotros tenemos que repetir esto para nuestros jóvenes, pero además nuestros niños. Pero hay una razón más que quiero yo mencionar de por qué tenemos que repetir continuamente estos temas. Porque siempre hay nuevos convertidos, nuevas personas que el Señor trae al seno de su iglesia. Y entonces ellas también deben de estar instruidas y deben llegar al mismo nivel que el Señor nos ha traído, ¿sí?, en cuanto al conocimiento de los rudimentos de la fe. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que abordar estos temas. Es temporada ya navideña. Para nadie pasa desapercibido, hermanos. Ustedes van a las tiendas, ellos ya nos ganaron, ellos ya tienen arbolotes, ellos ya tienen todos los materiales que ustedes necesitan ahí. Por si no sabía cómo adornar su árbol, ellos ya le están dando sugerencias, ¿sí? Póngale esto, póngale otro y póngale aquello, todo lo que se pueda vender. Entonces, hermanos, es menester que nosotros tengamos esto presente y entonces nosotros comencemos precisamente a poner los puntos sobre las íes. Lamentablemente, toda la marabunta comercial, como nosotros podemos percibirlo, ha desplazado para estas fechas la imagen del Cristo descendido de los cielos y nacido en Belén, para traer la redención a los pecadores. Esta es la esencia de la celebración del Adviento, la esencia de la celebración de la Navidad. Pero esto ha sido desplazado. En su lugar, ahora nos ofrecen la imagen de un abuelo bonachón, todo complaciente, que realiza todos los deseos del mundo. Si ustedes ven las películas de Santa Claus, él resuelve los problemas del matrimonio. Matrimonios que están a punto de despedazarse, llega Santa Claus y los arregla. No es Cristo, no es Dios. El mensaje subliminal de los comerciantes es que Santa Claus es quien puede hacer feliz a los niños, incluso a los adultos. La Navidad ha venido a ser algo impersonal, al cual llaman el espíritu de la Navidad. Algo así, como si hubiera en el hombre mismo una natural inclinación a la bondad, a la confraternidad humana, pero sin Cristo. Bueno, digan, hermanos, ustedes, ¿a quién le van a creer? ¿A Dios o a lo que digan los hombres? Porque lo que leímos en el catecismo hoy dice que el hombre está inclinado de continuo al mal, que el hombre ni puede ni quiere hacer el bien. ¿Cómo entonces de un corazón podrido de pecado van a salir estas buenas intenciones? Por otra parte, ¿por qué no mencionarlo? Existe también, lamentablemente,
un ala polarizada del cristianismo, los sectarios, como los testigos de Jehová, entre otros, y los evangelicalistas, quienes satanizan la celebración de la Navidad. Ellos alegan que no encuentra usted en la Escritura ningún mandamiento acerca de celebrar el nacimiento de Cristo. Dicen además que su origen es pagano y que en realidad se celebra a un ídolo y no a Cristo. Y todavía por añadidura, hay quienes dicen que fue el emperador Constantino quien impuso esta festividad. Entonces, frente a todas estas ideas, se hace necesario que nosotros entonces las aclaremos. Hay que tratar entonces de despejar algunas dudas e incógnitas acerca de esta celebración. Por eso, como siempre, tenemos que hablar del origen de esta festividad. ¿De dónde surgió? ¿Cómo vino? ¿Y por qué ha permanecido hasta hoy en nuestros días? En segundo lugar, debemos de hablar de cuál es la esencia del significado de esta festividad. ¿Qué queremos manifestar con ello? ¿Qué queremos enseñar con ello? ¿Qué queremos testificar con ello? ¿Qué queremos darle a conocer al mundo con ello? Y finalmente, hemos de describir cómo es que la Iglesia cristiana, a través de los siglos, ha venido celebrando esta festividad que llamamos del Adviento. Vayamos entonces al primer punto. El Adviento, como ya lo hemos mencionado, es una parte del año litúrgico cristiano y se le conoce como la estación. Hace 8 días hablábamos de la diferencia entre la estación y una festividad. La estación, decíamos, es un periodo que comprende un lapso de tiempo, y en este caso comprende un lapso de tiempo de 4 domingos. El Adviento está enmarcado en un espacio temporal de 4 domingos, anteriores a la celebración de la Navidad. Si ustedes hacen sus cuentas, el próximo domingo es el primer domingo de Adviento, 30 de noviembre. Hagan sus cuentas, en diciembre tenemos 3, más 1 de noviembre son 4. Entonces son 4 domingos antes de la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia cristiana comenzó a celebrar la Navidad no el primero o el primer 25 de diciembre, porque para comenzar no teníamos ese calendario, recuerden. Tenemos un calendario, el llamado calendario gregoriano, que no surgió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La celebración de las fiestas se fue consolidando a través del tiempo por los testimonios que la misma iglesia da. De manera que la iglesia cristiana comenzó a celebrar la Navidad a partir del siglo IV. Es decir, por ahí del año 500 de nuestra era. Un siglo después, el año 600, en los países del norte de Europa, Holanda, Ginebra, de Suiza, etc., en esos países, los cristianos creyeron necesario un periodo de preparación para la celebración de la Navidad. Y sobre todo, porque existían fiestas paganas que se celebraban a mediados del invierno. Así que, por primera vez, en el siglo V fue celebrado el Adviento. La palabra Adviento tiene su origen en el latín, adventum. Esta palabra, adventum, está compuesta de otras dos. La primera es ad. Esta palabra ad es una preposición que quiere decir a, hacia, para o, junto a. La segunda palabra es ventum, que quiere decir venir. La traducción literal de adventum sería hacia lo que viene. Esta palabra nos da la idea de esperar algo que se desea con fervor.
la frase completa era, porque somos reflojos para hablar. Hoy no decimos voy al cinematógrafo, hoy decimos voy al cine, ya la apocopamos. Es más, si a nuestra mamá nos da flojera decirle mamá, le decimos ma, apócope, ¿no? De mamá. Entonces, la palabra completa era, fíjense bien, Adventus Redemptoris. Esa era toda la palabra completa. Adventus Redemptoris, que quiere decir la venida del Redentor. Nos preparamos para celebrar la venida del Redentor. Entonces, el Adviento es un tiempo de preparación hacia un gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Redentor. El Adviento tenía el propósito de formar conciencia en la iglesia, a fin de que tuviera presente el advenimiento o la Navidad del Señor. Fijarse bien, la idea es que la iglesia tenga presente este Adviento, esta celebración, no presente las vacaciones, que no estoy diciendo que sea malo, no tener presente de que, ay, los chamacos van a dejar de ir a la escuela y están esperando esas vacaciones, están esperando el puente, ¿sí? Ya no importa celebrar el 20 de diciembre, el 1 de mayo, es el puente, hermanos. Entonces hemos perdido la visión de lo que significa una celebración. Una celebración, en primer lugar, lleva reconocimiento. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y otro de los casos que también es el regocijo que tenemos de recordar ese evento. Así entonces debemos tener presente que es la celebración de la Navidad del Señor, no la nuestra, no la suya, no la de usted. Usted tiene su propio cumpleaños, usted tiene su propio aniversario de bodas, usted tiene su propio aniversario de esto, pero esto es del Señor. Y la tarea debe prepararse para celebrar el nacimiento más grande del mundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya estamos pensando, si le pego al gordo, ya no voy a decir al gordo, si le pego al melate, ¿sí? Pues entonces de vacaciones en Navidad me voy a Disneylandia o me voy a no sé dónde, hermanos. Cosas que por supuesto no son pecado, pero que debemos de colocarlas en su debido contexto. Entonces, eso es lo que debemos de tener conciencia. Miren, hermanos, quiero que lo vean ahora. Y quiero que lo guarden en su memoria. Miren a su derecha y miren a su izquierda. ¿Cuántos estamos? Ahora quiero que se fijen. El 24 en la noche, en el culto de Nochebuena, ¿cuántos van a estar? Así, mire. No, son muchos. 5 y 5, 10. No, a lo mejor nada más así. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión. Hemos perdido la brújula. Y esto es lo que queremos hacerles conciencia. Si ustedes no lo cumplen, ya será su relación para con Dios. Sus cuentas las arreglarán con Dios. Pero de nuestra parte es formar esa conciencia en la iglesia. Ciertamente, no se tienen registros históricos de algún concilio que lo haya determinado, como la Cuaresma o la Epifanía o cosas por el estilo. Pero sí tenemos algunos testimonios de los padres de la iglesia. Ellos ya lo celebraban y por lo menos lo tenían presente. Algunos de sus sermones nos lo revelan. Es el caso del sermón del obispo de Turín, Italia, la cual presentó en su sermón con este título: In Adventum Domini. In Adventum Domini. Es decir, que el título de su sermón fue In Adventum Domine, que traducido es en la venida del Señor. Esto quiere decir entonces que la iglesia ya tenía presente la celebración del Adviento.
No es una ocurrencia que se nos acaba de venir ahorita. Es algo que la iglesia ya venía dando testimonio. Pero ¿qué significado tenía para los cristianos? Tenía para los reformados y debe de tener para nosotros la celebración del Adviento. Este es el segundo punto, el cual ahora abordaremos. En primer lugar, el Adviento es una conmemoración. El pasaje que leímos de esas piedras que daban testimonio de que Dios milagrosamente partió el río en dos, no solo el mar muerto, sino el río Jordán, y entonces el pueblo de Israel pudo pasar en seco, de abandonar el desierto y entrar entonces a la tierra prometida. Para conmemorar ese hecho, Dios ordenó que fueran levantadas 12 piedras, una por cada tribu, y que fueran apiladas. Ese les iba a estar recordando que Dios los había atravesado por el Jordán por tierra seca. Y así lo dice la Escritura. Si alguien lo puede leer, hermanos, Josué capítulo 4, el versículo 7. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gracias. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo. Para que lo estamos conmemorando, rememorando. Y el versículo 6. Para que sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Para que esto sea señal entre vosotros. ¿Sí? Que nuestros hijos tengan ahí algo visible. Dios sabe cuánto dependemos de las cosas visibles. ¿Sí? Entonces que esté allí esa señal permanente que nos muestre, hermanos. Entonces, el Adviento es una conmemoración, es decir, una celebración. Y toda celebración incluye, como lo hemos venido diciendo, un recuerdo, un reconocimiento y un regocijo. Esas piedras les iban a recordar a Israel que Dios los había pasado. ¿Se acuerdan después de esa batalla cuando conmemoran ahí igual con una piedra ahí y uno de ellos dijo Ebenetzer? Eben, piedra, Etzer, ayuda. Esa piedra señalaba que Dios les había ayudado. Esa piedra les estaba recordando que Dios los había ayudado. Entonces para nosotros el Adviento es una conmemoración que nos recuerda que Dios, ¿sí?, ha cumplido su promesa y nos ha enviado un Redentor. Y que ahora nuestros pecados, todos, absolutamente todos, pueden ser perdonados. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted está aquí porque alguien fue criminalmente asesinado en una cruz, y ese fue Jesús. Él pagó lo que usted debía, lo que yo debía, lo que usted y yo deberíamos de pagar. Él lo pagó en esa cruz, y por eso nosotros lo estamos recordando, que Dios dio a su propio Hijo para podernos reconciliar otra vez con Él. Por eso dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo tienen que saber nuestros hijos, que no es en automático, porque incluso algunos pasaron aquí y a sus 12 años hicieron su profesión de fe. Por supuesto, hicieron un curso, tuvieron una entrevista con el consistorio, pero al fin de cuentas son recursos humanos que no nos aseguran, porque esa es obra del Espíritu Santo. Pues debe llegar ese momento en que el joven, él, la señorita, ella personalmente de veras sienta el peso de sus pecados, la condena que tiene por esos pecados, pero el alivio del perdón que Dios le ofrece por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ese es un reconocimiento. Y por tanto entonces nos lleva a un regocijo. El Adviento tiene como propósito recordarnos el nacimiento de Cristo y que debemos prepararnos para la celebración de la Navidad, no para el guateque en el antro. Esta celebración incluye también un reconocimiento de nuestra miserable condición humana, de nuestros pecados y de la sublime gracia redentora. Después de recordar y de reconocer, hay un enorme regocijo que irrumpe en jubilosa algarabía. Ese es el significado también de la cena, hermanos. Por eso tenemos esa fiesta, ¿sí? Cuando el Señor rescató al pueblo de Egipto, ¿qué cenaron? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue la cena? Un cordero, borrego, de a de veras, no como el que luego a veces nos prometen, ¿sí? Un borrego de a de veras. Con Nehemías, ¿recuerdan? Cuando junta al pueblo, después de esa gran concentración, dice: vayan, regocíjense, coman, compartan. Entonces eso viene después, hermanos. Ese es el regocijo, cuando hemos reconocido y cuando hemos recordado. El Adviento es una expectación. Hemos dicho que es una conmemoración. Ahora veamos otra fase del Adviento. Es una expectación, es decir, un vehemente anhelo por la segunda venida del Señor. A fin de cuentas, lo que esperamos ansiosos es la segunda venida de Cristo, como lo fue para el pueblo del Israel antiguo, en el Antiguo Testamento. Ellos anhelaban y esperaban la pronta llegada del Mesías. Así la iglesia del Nuevo Testamento dice Maranatha, palabra hebrea que significa el Señor viene. El Adviento apunta hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, en tercer lugar, el Adviento es un permanente compromiso del testimonio profético de la iglesia. Es decir, que nosotros debemos enseñarle al mundo cómo se debe celebrar la Navidad. No que ellos nos arrastren y vente, tengo una posada. Mire, y después de eso va a haber pique y... ¿Sí? ¿Es pique? ¿Así le llaman? ¿Sí? Piquete, y después de eso va a haber danza. ¿Sí? Hermanos, somos nosotros quienes debemos decirles cómo se deben de celebrar, sobre todo estas fiestas. Pues así, como los profetas incesantemente anunciaban la venida del Mesías, así nosotros como iglesia debemos anunciar incesante y permanentemente la venida del Señor Jesús para la salvación de los pecadores. La iglesia tiene el compromiso con la celebración del Adviento, estar anunciando la llegada o la natividad de nuestro Señor Jesucristo. En suma, el Adviento es un testimonio o una confesión de fe de lo que realmente significa la Navidad. Y así nos vamos entonces al tercer punto, la celebración del Adviento. ¿Cómo es que la iglesia lo ha venido celebrando? Paso a paso y a través de los años. Como en el Antiguo Testamento el pueblo esperaba la venida del Mesías y los profetas se encargaban de mantener al pueblo en esa expectativa y en esa esperanza. Así también en el Nuevo Testamento los apóstoles mantenían viva la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto en la iglesia patrística como incluso en la Edad Media, en su periodo temprano, el modo de celebrar el Adviento era sencillo y solo incluía: así se celebraba el Adviento. Era sencillo. Repito, así se celebraba el Adviento. 1. Lectura de pasajes que anuncian la venida del Mesías. ¿Cuál fue la lectio divina? ¿Qué leímos? Lucas. ¿Qué pasaje?
Juan, el que iba a anunciar la venida del Mesías. Entonces, ese es en primer término. Entonces, la lectura de pasajes que anuncian la venida del Mesías y la segunda venida. 2. El tema de los sermones giraba alrededor de la festividad. Los sermones que eran, ¿qué? Congruentes con la festividad. No anunciamos el título de la bendición de sembrar patatas en el desierto. Entonces, el tema va de acuerdo, ¿qué? A la estación, ¿sí? En tercer lugar, en esta celebración, la iglesia cantaba, los himnos eran relativos a la temporada de la Navidad. ¿Cuáles son los himnos que tenemos en nuestro programa hoy, hermanos? ¿Sí? Son entonces, Aldehuela de Belén. ¿Sí? El otro, el Cristo que, bueno, todavía no, pero al ratito lo vamos a cantar, al Cristo que ya nació en Belén. Entonces, vean, todo esto venía en conjunto, no simplemente el himno que se me ocurrió a mí, el himno que le gusta aquí, el himno que le gusta allá. Pero había un tercer elemento, el uso de la corona de Adviento, que este será a partir de la próxima semana, que cuando ya veremos eso físicamente aquí en nuestros adornos. ¿Qué era el Adviento? El Adviento no tenía otro propósito más que ser un recurso didáctico para enseñar a los niños y mantener el testimonio del verdadero significado de la Navidad, como en la Pascua, en el Pesa. Todavía hoy los judíos, hay un momento en que separan a los niños y los instruyen en el significado de esa festividad. La corona fue un recurso para los padres. La corona finalmente se ponía en el hogar y los padres se encargaban de ir instruyendo a los niños día con día sobre ese acontecimiento. Algunos historiadores sitúan el uso de la corona por ahí del siglo X, es decir, en el 1100 aproximadamente de nuestra era, y apareció en los países del norte de Europa. La corona era un círculo hecho de hojas de pino con diversos adornos y 4 velas. Eso era. ¿Corona de qué? De pino, ¿sí? Con diversos adornos y 4 velas. En el culto de la iglesia y en los devocionales familiares se hizo costumbre encender una vela el primer domingo, 2 el segundo domingo, y así sucesivamente. Se pedía que normalmente fuera un niño el que encendiera una vela, con una frase que el niño repetía. Enciendo esta primera vela en el primer domingo de Adviento para que nos recuerde que hemos de prepararnos para la venida del Señor. Eso era todo. No había más. No había piñata, no había cacahuates, no había... No, ¿sí? Así de sencillo era la celebración. Pero ¿qué significado tenían las velas? Ninguno. En absoluto. La iglesia dijo, esto significa esto, esto simboliza esto, esto simboliza lo otro. No, simplemente querían enseñarles a los niños que tuvieran presente la preparación que debemos de tener para celebrar la Navidad del Señor. Pero nada se sabe con seguridad al respecto de que si ellos quisieron darle algún significado. Se han levantado por allí historias, se han levantado por allí leyendas, pero esas son al fin de cuentas especulaciones, hermanos. Algunos dicen que cada vela representa 1000 años, sumando así 4 velas, 4000 años de expectación en el Antiguo Testamento.
Entre la última profecía de Malaquías y la primera de Juan el Bautista hay un espacio de 4 siglos, de 400 años. Algunos creen que a eso se refería, pero la Escritura no nos menciona nada de eso. Es especulativo, hermanos. Otros creen que una vela se refiere a la promesa de la creación. Otra vela, la segunda, se refiere a las promesas del pacto. La tercera vela a las promesas del reino. Y la cuarta vela a la promesa de los profetas. Se oye lógico, ¿verdad? Pero recuerden que la única lógica que conocemos es la de Aristóteles. Y Aristóteles no era cristiano. Y que necesitamos redirigir la manera de hacer lógica, ¿sí? Una redirección cristiana. Otros, bueno, en el terreno de la imaginación cualquiera gana. Otros decían que las velas simbolizaban las 4 estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y así seguían, porque otros pensaban que las velas simbolizaban la esperanza de Israel, la esperanza de los pastores, la esperanza de los magos y la esperanza de María. Suenan bastante convincentes, ¿verdad, hermanos? Porque tienen cierta lógica. En fin, son muchas las especulaciones, pero ninguno de los apóstoles, ninguno de los padres de la iglesia nos hacen referencia de esto. Esto surgió después. Entonces, con todo esto, lo que ha sucedido es que se ha llegado a ocultar el verdadero sentido original de la corona de Adviento, que solo tenía el único propósito de enseñar a los niños cómo se debe conmemorar y de estar a la expectativa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué podríamos agregar de lo que sucede hoy? Hoy en día se han agregado colores a las velas y se les ha cargado de simbologías. Por ejemplo, se puede citar un panfleto de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, como si, y entre comillas, lo que veíamos en ese panfleto: como signo de preparación que los católicos tenemos antes del dicho nacimiento, se utiliza la corona de Adviento con 4 velas de diferentes colores. La corona es un círculo de follaje verde. El círculo, subrayen, simboliza la eternidad de Dios, que no tiene principio ni fin. El follaje verde simboliza la vida. Cada domingo se va encendiendo una de las velas. Normalmente la primera vela en encender es el del color morado. Subrayo, lo subrayado es mío. Simboliza las tinieblas en las que vive el hombre lejos de Dios. La segunda vela es de color verde. La tercera vela es de color rojo. Y la cuarta vela es de color blanco. Si nos damos cuenta, sigo citando este panfleto, los colores van de un tono oscuro a un tono claro hasta llegar al blanco. Esto simboliza el camino del hombre que de su pecado comienza a dirigirse hacia la luz del sol. Esto no suena más que a filosofía griega, el hombre de la cueva que está en lo oscuro y que poco a poco que ve una luz y que va saliendo. Esta es una analogía de uno de los filósofos griegos, hermanos. Entonces, que de su pecado empieza a dirigirse a la luz del sol, hacia la justicia que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas, en sombra de muerte. Hasta aquí está la cita de este panfleto. Pero otra cosa nos dice la Escritura, que el hombre ni puede ni quiere nada que ver con Dios. El hombre no puede, el hombre, si no es Dios quien lo llama. En Adán tenemos una analogía muy visible. Cuando él pecó, vemos inmediatamente 2 eventos. Primero, huye de Dios.
Es Dios quien se acerca a él. Es Dios quien toma la iniciativa y le dice: ¿dónde estás, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Quién te ha dicho? ¿Sí? Segundo, ¿aceptó su pecado Adán? No. A ver si te fijas lo que me andas dando. ¿Quién te ha dicho esto? Dice: pues la mujer que tú me diste. Tú eres el culpable. ¿Para qué me andas dando a Eva? Bueno, por lo menos él podía decir eso. Hoy nosotros no podemos decir eso, hermanos, ¿sí? Porque hoy no le pedimos opinión a Dios, ¿sí? Hoy nos encaprichamos y mamá, ¿qué mamá? Ya nomás le avisamos: ahí te mando la foto de tu nieto, de tu nieta, ¿no? Entonces, hermanos, vean ustedes cómo hemos venido allá. Entonces, lo primero que debe tener aquí es la Escritura. Donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. Y punto. Pero como lo hemos dicho también en otras ocasiones, los cristianos no cantamos malas rancheras. Y todavía más los presbiterianos. Porque lo que voy a citar enseguida es otro panfleto. Pero ahora el panfleto de una iglesia presbiteriana. En su editorial dice lo siguiente: el significado de las velas de Adviento, ¿listos con sus Biblias? Dice: la vela amarilla representa la fe en Cristo. Isaías 2 del 1 al 4. No, si tienes citas bíblicas, hermanos. ¿Alguien? No, tiene bastantes, pero solo voy a citar algunas. Salmo 122, Isaías 2, 1 al 4, Romanos 3, 21 al 23, Mateo 15 del 21 al 28. Pero vamos a ver Isaías 2 del 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Quién va a poner en tela de juicio que ese pasaje se refiere a Jesucristo? Pero ¿en qué punto y en qué momento relaciona este pasaje? La Biblia dice: con el amarillo van a representar esto. Ninguno. Eso ya es especulación nuestra. Eso ya es especulación humana. Solo voy a citar otro más. La vela roja, estoy citando el panfleto presbiteriano. La vela roja nos recuerda que toda la Sagrada Escritura nos habla de el amor de Dios. Salmo 91. Bueno, algunos pasajes, hay más, hermanos: Isaías 63, 7 al 4, primera de Juan 4, 8, Juan 3, 7, etcétera, y etcétera. Salmo 91, algunos versículos, los primeros 3 versículos, ¿alguien los puede leer, por favor? Al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios en quien confiaré, de la peste de Al 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ajá. Está al amparo de Dios, Dios lo va a proteger. ¿Quién va a cuestionar eso, hermanos? Nadie. Pero ¿dónde dice que debemos representar esa protección de Dios de color rojo? Esto es especulación. Y nosotros debemos de evitar las especulaciones. La vela azul representa la justicia de Dios. La vela verde simboliza la esperanza del cristiano. Y una retahíla de citas. Y por último, la vela blanca, la que ahora colocan al centro de la corona, simboliza la persona de Jesucristo y sus citas bíblicas ahí.
Lo que podrá notarse de estos dos ejemplos es que ambas iglesias usan las velas como un símbolo, pero en las Escrituras este no es el caso. Fíjense, el término símbolo no ocurre en la Escritura, ni se dice en ella que algo haya de usarse en este sentido. El término que más se aproxima a la idea griega de símbolo es misterio. Lo que el Nuevo Testamento usa es la palabra misterio, que traducido es misterio, pero que en su significado, misterio en este contexto del griego koiné significa verdad divina que se va revelando. No olvidemos que la revelación de Dios es progresiva y que Él poco a poco se iba revelando. A estas revelaciones progresivas de Dios a su pueblo a través de los profetas se les llama misterio, pero no símbolos. Por el contrario, la palabra símbolo, del griego simbolón, que significa señal, signo, insignia. Para los griegos esta palabra simbolón, ¿sí?, daba la idea de algo que es arrojado juntamente con otra cosa. Los griegos lo usaban para indicar que una parte de un objeto se correspondía con otro, es decir, que un objeto representa una verdad moral o espiritual. Entonces vean, esto huele, esto tiene acento de filosofía griega, hermanos, y no escritural. Por eso se debe reiterar, la palabra de Dios no da pie para usar tal simbología. Y ya que ni los padres de la iglesia, ni nuestros padres espirituales de la Reforma le dieron este sentido, nosotros entonces no tenemos por qué alegorizar. Las Escrituras no se deben de alegorizar. Y finalmente se habló de los elementos de la liturgia del Adviento y de la manera de conmemorar esta importantísima fecha del año litúrgico. La exhortación para nosotros es que debemos celebrar el Adviento, primero como un testimonio de fe al mundo, para confesar y señalar el verdadero significado de la Navidad. También es necesario celebrar el Adviento para enseñarle a los niños de la iglesia la verdad acerca del nacimiento de Cristo. Aunque esto lo tomaremos más adelante, hermanos. Pero qué tristeza, ¿no?, de los niños, que es que el recadito y el globito, y luego llegan acá allá en su pobre casa de usted, ahí nos llegan los globos, ¿no?, el niño pidiendo la bicicleta, la Barbie y quién sabe cuántas cosas. ¿En qué mentira sumimos a los niños? ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado, porque los niños nos tienen confianza. Los niños nos creen a nosotros lo que nosotros les decimos, ¿sí? Si usted le dice al niño que quiere ir al mercado junto con la mamá y dice, mira, te voy a traer un carrito, ¿sí?, quédate y cuando venga del mercado te traigo un carrito. Uy, el niño regresa saltando y que le van a traer su carrito. Llega a la mamá y lo que trae es un elotote o un sopesote comiéndose. ¿Y el carrito del niño? El niño le creyó, hermanos, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que le enseñamos a los niños, ¿sí? Entonces, ay, ¿dónde llegó tu hermanito? Pues por el boquete, por eso tiene el moretón acá. Y ahí le anda buscando el niño el moretón allí atrás a su hermanito, el bebé. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Pero también para toda la iglesia en general, es decir, nosotros, adultos, jóvenes y niños. Esta temporada es para que vivamos a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y no seamos seducidos por las celebraciones mundanas, como las llamadas posadas. Bueno, ahora le ponen cristiano y ya es posada cristiana. O los reventones cristianos, ¿no? Cuando el pueblo de Israel dejó el desierto
y entró en la tierra prometida, quedó ese testimonio ahí. Nosotros entonces también debemos de guardar ese testimonio para nuestros hijos. Nosotros, los cristianos, en la festividad del Adviento y de la Navidad, no adoramos ni los elementos ni a ídolos paganos, pero recordamos con gratitud el cumplimiento de las promesas de Dios. Reconocemos que la soberana gracia de Dios es la única que ha hecho posible nuestra salvación y nos regocijamos porque esto fue posible por la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. La invitación, hermanos, es entonces que nos preparemos, que celebremos pues el Adviento, que celebremos la Navidad, pero no olvidemos que celebrar significa recordar. Recuerde quién era, dónde estaba, cómo vivía, sin brújula. Y recuerde ahora, reconozca cómo vive ahora, la paz que el Señor ha traído en su corazón, y regocíjese en el Señor. Y además, porque tenemos el encargo, nosotros como iglesia, enseñarle estas cosas a las nuevas generaciones de creyentes, comenzando con nuestros niños. Espero que esta vez no se me esconda Noé, y ahora sí participe en el encendido de las velas. Ustedes no, hermanos, ya no tienen esperanza. Bueno, yo tampoco. Pero sí, que siga siendo un testimonio para nuestros jóvenes, para nuestras señoritas y para los nuevos convertidos. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre, por tu paciencia. Cuántos hierros hemos tenido en el pasado de nuestras vidas. ¿Y cómo nos aferramos a ellas? Porque creemos que esa es nuestra verdad. Señor, pero hay una sola verdad, tu palabra. Eso es lo que reconocieron tus discípulos. Cuando tú les preguntaste, ¿queréis iros vosotros también? Y su respuesta fue, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, concédenos recordar esto y tener presente que solo en tu palabra hay vida, que solo en tus promesas hay vida, y que a esas promesas debemos de aferrarnos. Los padres desesperados por sus hijos desbalagados, que sigamos aferrados y cogidos a esas promesas, que nuestros hijos no se han de perder, que nuestros hijos han de venir y doblar su rodilla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro anhelo. Nosotros debemos de aferrarnos a esas promesas, de que nuestros niños, ahora de 1 año, de 2 años, de 5 años, crecerán bajo tu amparo, crecerán bajo tu instrucción, y que serán hombres fieles a tu reino. Que no serán vagos, que no serán borrachos, que no serán hermanos, que no serán todo eso que lamentablemente vemos en muchas de nuestras juventudes. Señor, por eso, Señor, te damos las gracias, porque nos das la advertencia, nos das la enseñanza. Ahora concédenos, Señor, la entereza para vivirlo, para hacerlo y para enseñarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.